Vamos a conversar con el consejero regional, don Cristian Macaya Abarca. Consejero, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Qué gusto poder saludarles y a todos quienes observan este espacio. Muy agradecido de la posibilidad que nos dan de poder tomar contacto con la comunidad y a disposición de responder lo que sea necesario. ¿En qué beneficia al medio ambiente el plan regulador intercomunal de Valparaíso, satélite borde costero norte? Bueno, primero este instrumento de regulación territorial, de planificación territorial, está recientemente aprobado, pese a que del año 2017 es la aprobación que hoy día estamos sancionando y ratificando, que fuera hace poco tiempo atrás también ratificada por Contraloría. Por lo tanto es un plan nuevo, es un plan que lleva no más de un mes y algo. Y beneficia al medio ambiente primero porque al momento de ser elaborado se escuchó a las organizaciones ambientales y precisamente uno de los puntos más álgidos fue precisamente la localidad de Los Molles, que es parte de la comuna de La Ligua. Recordemos que el plan intercomunal abarca las comunas de Puchuncaví, Zapallar, Papudo y La Ligua, pero principalmente en lo que respecta a Los Molles tuvimos ahí un nudo crítico que hubo que deshacer en su oportunidad precisamente por preguntarnos qué iba a pasar con todo lo que es la zona que deslinda con la cuarta región de nuestro país y particularmente la zona del Puquén, que tiene una propietaria, es un privado que es dueño de aquello y por lo tanto había que también conciliar algunas voces críticas por un lado de medioambientalistas y por otro lado el legítimo interés de parte de un particular en orden a saber cuál va a ser el destino. Y se estableció que, si bien es cierto, es un área de protección ecológica de indudable valor por todo lo que ello significa, porque existe flora gonguánica y algo también de una cantidad importante también de fauna en esos lugares, se logró establecer como un área verde. Y eso es una forma de protección también medioambiental. Uno siempre piensa que el santuario de la naturaleza es casi la única forma de proteger el medio ambiente, pero no, el declarar área verde un lugar también es una forma de protección y también lo es el declararlo zona agrícola, porque al ser una zona agrícola no se permite una subdivisión predial de determinada cantidad de cabida o dimensión. Por lo tanto, eso también permite la obligatoriedad de no tener que construir de manera indiscriminada poblaciones o asentamientos humanos que también terminan depredando el medio ambiente. Y ahí creo yo es donde nosotros observamos una amenaza muy importante que tiene que ver con cierta pasividad de parte de la autoridad local particularmente, porque es una cosa que le compete a la autoridad local en orden a no sé si decir permitir, porque en realidad es un poco aquello, la proliferación de loteos irregulares, no haberle puesto atajo en su momento, porque eso también es una forma de dañar el medio ambiente. Cuando se toman áreas que están destinadas a la actividad silvoagropecuaria, zonas rurales, y se permite la construcción indiscriminada y de asentamientos humanos, se está dañando el medio ambiente. Hay una serie de flora, digamos, coníferas particularmente en esta zona del país, y de fauna, alguna bastante imperceptible, que lamentablemente se ve afectada con estos asentamientos humanos. Lo propio está pasando en zonas como Papudo, ¿cierto?, a través del Tome. Y bueno, entonces, si hay alguna relación entre los instrumentos de planificación territorial y la protección al medio ambiente, no cabe la menor duda. De hecho, la institucionalidad medioambiental que data del año 1994 y anteriormente a eso a través de la norma del artículo 19 número 8 de la Constitución, que consagra que el Estado debe dar protección al medio ambiente, pero que se ve materializado en el año 1994 con la ley 19.300 de bases del medio ambiente, estableció toda una institucionalidad creando instituciones que después incluso con el tiempo fueron potenciándose. Por ejemplo, se crea originalmente la CONAMA, que después pasa a ser el Ministerio de Medio Ambiente, pero también tenemos tribunales medioambientales, tenemos la Superintendencia de Medio Ambiente, tenemos el Consejo de Ministros, ¿cierto? Entonces hay una institucionalidad bastante importante que se preocupa principalmente de tres grandes áreas. Una es establecer políticas, planes y programas, por un lado. Por otro lado están la fiscalización medioambiental, ¿cierto? Y también una tercera parte que son estas autorizaciones para efectos de poder desarrollar actividades que muchas veces son contaminantes, pero la ley parte de la base que la contaminación está permitida siempre y cuando, curiosamente está permitida, pero siempre y cuando se repare el daño. Al repararse el daño, obviamente, pasa, digamos, a toda esta institucionalidad a formar parte. Ahora,
Tangencialmente, los municipios y el gobierno regional tienen roles, pero son muy acotados, son mucho menores en comparación con la institucionalidad que es la que acabo yo de señalar. ¿Qué amenazas medioambientales tiene la provincia de Petorca? Una es la que ya acabo de mencionar, precisamente el tema de los loteos irregulares yo la veo como una de las principales amenazas medioambientales. Y no solamente es amenaza en el sentido de lo que eso significa como depradación de espacios que están destinados a zonas silvestres, silvagropecuarias, etcétera, sino que además tiene que ver con que nosotros no observamos que en el futuro la autoridad vaya a tener las herramientas para evitar la proliferación de estos loteos. En consecuencia, yo creo que es una de las amenazas más importantes, porque lo que vemos hoy día como loteos irregulares no es todo lo que va a existir como loteos irregulares. Esta es una noticia en desarrollo. En consecuencia, yo creo que van a venir futuras situaciones donde van a existir estos loteos, y la autoridad no ha dado muestras, cuando digo la autoridad me refiero a la autoridad competente, no ha dado muestras de cómo lo va a poder evitar en el futuro. Entonces yo creo que ahí veo una amenaza. En segundo lugar, y no menos importante, creo que hay ciertas industrias extractivas que también pueden constituir amenazas si es que efectivamente no se hace sustentable. En el caso de la minería, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos de minería que se emplazan en sectores urbanos, en asentamientos humanos. Es decir, no es común ver una minera como las cenizas en Cabildo. No es común porque pareciese que los proyectos mineros están en la precordillera, están como más alejados. Cuando uno, por ejemplo, ve Chuquicamata, que en realidad no está cerca de Calama, pero no tanto, en definitiva, hay una distancia importante. Pero proyectos como la minera de ceniza, por ejemplo, está dentro de la ciudad. O el caso de la minera de Puyalli, otrora Pegasus, que también está al lado, o contiguo al menos, de un asentamiento humano que en el futuro también está destinado a ser un área residencial. Es decir, cuando haya un loteo de todo lo que es esa parte de la comunidad en Puyalli, vamos a tener una minera emplazada al lado, digamos, como vecino. Por lo tanto, claro, yo sé que son empresas que hacen esfuerzos por hacerla sustentable, por hacer minería verde, porque nos consta, pero y además también colaboramos muchas veces con mejorar sus sistemas de evacuación, digamos, de relave y estas cosas. Pero en definitiva sí es amenaza porque hay una expansión demográfica que está haciendo que estas mineras queden un poco dentro de el bronce. Bueno, hay otros buenos ejemplos, pero en definitiva creo que la minería tan cercana a poblados humanos puede constituir una amenaza. Y bueno, y tercero, obviamente, el desarrollo inmobiliario legal o regular, que también sin lugar a duda genera toda suerte de alertas que en definitiva también tienen que llamarnos a estar permanentemente atentos. Lo que pasó, por ejemplo, en Concón con esto de los socavones, también es una transgresión al medio ambiente, porque en definitiva zonas que nunca debieron dejar de ser espacios de santuarios de la naturaleza o áreas protegidas. La verdad que permitir el desarrollo inmobiliario en lugares así, bueno, ahí están las consecuencias cuando uno ve las noticias y ve lo que está pasando en esos lugares. Y eso es una amenaza latente que, por ejemplo, está en Papudo y también está en la comuna de Zapallar. ¿Qué opinión y evaluación tiene usted de las organizaciones medioambientales? Yo los evalúo con una percepción positiva, porque a mí me parece de que detrás de sus movimientos o de la intención que existe detrás de estos movimientos, me parece que es tremendamente legítimo y plausible estar preocupado por el medio ambiente, sobre todo cuando vemos y hay evidencia internacional respecto al cambio climático, el cómo la globalización ha ido afectando también el desarrollo sustentable. Por lo tanto, cuando hay voces de alerta a nivel mundial y por otro lado también hay negacionismo a nivel mundial respecto al cambio climático, yo creo que se forman un poco estas voces dicotómicas. Nada en extremo obviamente es bueno, yo creo que en eso podemos coincidir la mayoría, pero es importante que existan personas que estén preocupadas de proteger el medio ambiente. Yo creo que todos queremos que, no sé, que nuestros nietos vean ballenas en los océanos, de que mantengamos la flora y fauna que nosotros hemos podido apreciar. Lamentamos, por ejemplo, que hoy día no podamos ver ríos corriendo. Entonces, si hablamos de medio ambiente, a mí me parece que es importante. Lo que sí es una materia relativamente nueva. Yo creo que hay mucho desconocimiento respecto a eso, porque como lo decía al principio, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente es de data reciente. O sea, estamos hablando de ni siquiera contemporáneo. Esto pasó ayer. 1994 fue hace muy poco. Entonces, estamos recién en un proceso de formación de nuestra institucionalidad. Y creo yo de que hay que dotar a
nuestros amigos de los municipios, ¿cierto? Y también del gobierno regional de mayores herramientas. Sepa usted, por ejemplo, que nosotros los consejeros regionales nos pronunciamos respecto a los estudios de impacto ambiental, pero casi como una etapa consultiva. O sea, no somos vinculantes bajo ningún respecto. Podemos estar los 28 cores en contra de un proyecto, pero eso no tiene ninguna incidencia porque al fin y al cabo la institucionalidad no nos permite tener una fuerza vinculante respecto a nuestras opiniones, sino ser no solamente un ente consultivo. Por lo tanto, creo que hay mucho que trabajar. Y tenemos que trabajarlo precisamente con las organizaciones, con la organización civil. Y ahí es donde están las instituciones medioambientales. Ahora, si de pronto esas instituciones ambientales son utilizadas para fines políticos, por supuesto que nadie va a estar de acuerdo con eso. O si de pronto esas organizaciones ambientales pudiesen tener tal vez otros enfoques, bueno, hay que poner cuidado para poder separar un poco la paja del polvo. Pero en términos generales yo veo al mundo medioambientalista preocupado de los fines lógicos que lo convocan y en ese sentido a mí me parece que es tremendamente plausible y legítimo que todos, no solamente los grupos medioambientalistas, estemos preocupados del desarrollo del medio ambiente y tratar también de derribar ciertos mitos porque a veces hacemos caricaturas que no le hacen bien a la discusión. Esto de decir que cierto sector político se preocupa de la defensa del medio ambiente y hay otro sector político que no le interesa la defensa del medio ambiente, la verdad que es una falacia, porque eso no es así. Probablemente haya énfasis, hay enfoque, pero no significa que para algunos no sea indiferente la casa en la cual vivimos. Si nosotros vivimos en el mismo espacio, por lo tanto, lo que tenemos que tratar es propender en la medida de lo posible de dejarle un legado a nuestros nietos y en eso estamos todos.